Muy buenas tardes, queridas, queridos. Espero que estén súper bien. Estamos charlando un poquitito con algunos compañeros de cómo les había ido estos días en los otros ramos. Espero que estén avanzando bien, estén teniendo linda semana, día martes, queda todavía semana por delante. Voy a comenzar a proyectar la clase del día de hoy. Esta es la tercera sesión de estudios sociales, de historia. ¿Me confirman, por favor, si está proyectando de manera correcta la clase? Sí, profesora, ahí está apareciendo lo que está poniendo usted. Genial, muchas Sí, gracias. profesora, se ve súper bien. No, Super Druper, muchas gracias. Están todas bienvenidas, bienvenidos. Por aquí Camila Martínez Vergara, su profe de historia. Bienvenidas a su tercera clase de estudios sociales. Los objetivos que trabajaremos el día de hoy son los siguientes. Describir el impacto del desarrollo tecnológico en la interconectividad global y analizar los alcances de la globalización en el entorno inmediato. Anotamos entonces nuestro título del día de hoy, globalización, y vamos a ver cómo esto impacta en nuestras vidas. Esto es contenido contemporáneo, nosotros estamos viviendo en la globalización, si bien el concepto viene ya hace algunas décadas, como vamos a ver el día de hoy. Entonces, repito, objetivos para el día de hoy: describir el impacto del desarrollo tecnológico en la interconectividad global y analizar los alcances de la globalización en el entorno inmediato. Hay una imagen que acompaña esta diapositiva que me parece lo suficientemente gráfica para entender este proceso, para visualizar de qué se trata. Y es que nos vamos a estar refiriendo a esta situación que vivimos en la contemporaneidad, que tiene que ver con la interconectividad tecnológica, financiera y también la existencia de estos grandes conglomerados o grandes empresas transnacionales que forman una red comercial a lo largo del mundo. Esto es como vivimos nosotras, nosotros, la economía en la actualidad. Podemos ver que nuestra ropa, los productos tecnológicos, entre tantas otras cosas que podemos comprar, vienen, por ejemplo, de Asia, de China, de Tailandia, de India, ¿cierto? Pero también somos partícipes de la globalización, por ejemplo, cuando realizamos una transferencia bancaria, cuando vemos las noticias de lo que está ocurriendo al otro lado del mundo y nos podemos enterar con tan solo un clic o a través de la televisión. Toda esta entonces realidad contemporánea, la realidad en la que vivimos, tiene un marco en el cual se está dando y algunos sociólogos, historiadores coinciden en que la globalización es una característica fundamental para entender el mundo actual. La globalización entonces como un proceso de mundialización de la economía, pero también de la mundialización de la cultura, de la estandarización cultural. Se establece un patrón, un estándar como la forma de vida. Principalmente, ¿cierto? Se relaciona con un modelo capitalista. La semana pasada estuvimos trabajando nosotros, con el concepto de capitalismo, de neoliberalismo, cuando trabajamos con economía.
Dijimos que era distinto a las economías centralizadas o planificadas, ¿cierto? En las economías neoliberales o capitalistas dijimos que el Estado tenía menos intervención en la economía, estaba limitado en comparación a, por ejemplo, el poder del Estado. Entonces, la globalización es un fenómeno basado en un aumento continuo de la interconexión entre las diferentes naciones del mundo en el plano económico, político, social y tecnológico. El uso de este término se utiliza desde los años 80, es decir, desde que los adelantos tecnológicos han facilitado y acelerado las transacciones internacionales, comerciales y financieras. ¿Me están escuchando bien, chiquillas, chiquillos? Que mi computadora anda súper loco. Sí, Sí, profesora, al menos yo lo escucho clarito. Genial, súper. sí. Este proceso tiene tanto defensores como también detractores, grupos humanos que están a favor o en contra de este proceso. Vamos a anotar entonces en nuestro cuaderno, por favor, como característica fundamental, que es un fenómeno basado en la interconexión entre las diferentes naciones del mundo. Esta interconexión entonces no es solamente económica, sino que también es política, también es social y es tecnológica. El hecho de que podamos conectarnos a una clase desde diferentes lugares del mundo es un ejemplo de la globalización. Que nuestra ropa venga desde el otro lado del mundo y sea más barato que comprar una prenda nacional, también habla, ¿cierto?, de esta globalización o mundialización de la economía. Este término, por favor lo anotan, se ocupa desde los años 80, cuando Marshall McLuhan, un sociólogo canadiense, publica su libro Aldea Global. En este libro plantea que las comunicaciones iban a comenzar a ser en escala mundial y pese a que él murió en la década de los 80, es como que hubiese visto prácticamente el futuro, puesto que justamente podemos ver en la actualidad que se da esta red interconectada que él planteó en su libro. Les doy unos minutitos para que por favor anoten esta definición y quienes se están sumando, por favor escriban su nombre en el chat. Marshall McLuhan entonces fue este teórico canadiense que publica su libro y él muere en los 80. O sea, realmente este concepto que vemos en la actualidad ya se viene tratando hace algunas décadas. Acá vemos la portada del libro, La Aldea Global. Marshall McLuhan, un teórico de las comunicaciones, que acuña este término. Herbert Marshall McLuhan, ahí pueden ver cómo se escribe, ¿cierto?, abajito en el libro, lo quieren apuntar. Nace en Canadá en 1911 y muere en 1980. Profesor de literatura, pero también un gran erudito, sociólogo de la comunicación, que propone en este libro que las tecnologías van a cambiar nuestro entorno, que los medios de comunicación no solamente transmitían información, sino que iban a influir en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de sentir y en nuestras formas de comportarnos. Hoy podemos ver que
la tecnología determina casi toda nuestra vida, ¿cierto? Ahora mismo estamos teniendo una clase y podemos estar conectados desde lugares muy distintos y muy lejanos. O cuando se corta la luz, vemos que la mayoría de las actividades quedan paralizadas. Nuestra vida está estrechamente relacionada con los cambios tecnológicos y eso es lo que quiso apuntar Marshall McLuhan en su libro La aldea global. La globalización del entorno iba a estar de la mano con los cambios de la vida debido a estas nuevas tecnologías mundiales. ¿Por qué llamó así a su libro? Él dice que con las nuevas tecnologías tenemos la sensación de que el mundo es más pequeño, que tenemos la ilusión de que viviésemos en una gran aldea, que el mundo ya no es tan grande como lo era, sino que más bien se parece a una aldea. Y esto podemos verlo como una metáfora, ¿cierto? Porque no es que el mundo se haya achicado, no es que realmente el mundo sea más pequeño, pero sí nuestra percepción de él ha cambiado. Piensen que antes de la mundialización de las tecnologías, poder, por ejemplo, viajar a otro lado del mundo podía llevar meses o años. Y hoy, debido, por ejemplo, a los vuelos, a la posibilidad de viajar más fácil que en otros momentos de la historia, se nos hace como que el mundo efectivamente fuese más pequeño. O también con tan solo un clic podemos enterarnos de lo que está ocurriendo al otro lado del mundo. Con tan solo un clic nos podemos conectar o podemos informarnos o escuchar música que proviene del otro lado del mundo. Todo eso va impactando, ¿cierto?, en nuestras formas de relacionarnos. Les pido que anoten, por favor, en su cuaderno la siguiente frase para que no la olviden: la mundialización de la economía. Esto es bien importante porque vamos a ver que la economía supera sus fronteras nacionales y comienza a expandirse a escala mundial. Eso también nosotros lo podemos ver, comprar algo en Temu, en Chain, o incluso importar algo desde Asia, desde África. Ya no es impensado como pudo haber sido en el pasado. Vemos que todo eso hoy día, ¿cierto?, se nos hace más sencillo que quizás otros momentos de la historia. Y es en parte gracias a los avances en la tecnología. Y eso es lo que propone Marshall McLuhan en este libro. Pone entonces en primer lugar, delante de muchos otros elementos, a la tecnología, como aquello entonces que iba a determinar las relaciones sociales. Marshall McLuhan, como les digo, murió, ¿cierto?, en los 80, entonces él acertó sin tener mucho conocimiento de la causa, porque estaba incipiente todavía la globalización. Él pudo prever que esta situación iba a ocurrir. Imagínense qué pensaría este autor si viese cómo vivimos durante la pandemia, ¿cierto? La educación virtual, que de hecho se quedó. Antes no era tan común la educación virtual, pero con la pandemia eso fue algo que llegó para quedarse. Y así muchas otras cosas también que dependen directamente de nuestra relación con la tecnología. Todas las transacciones, antes, ¿cierto? Por ejemplo, para hacer una boleta, los talonarios, todo eso se ha digitalizado. Lo mismo con los depósitos, ya no es necesario ir al banco, lo puedo hacer a través de una aplicación en internet. Y eso Marshall McLuhan lo pudo prever, lo pudo ver como sociólogo y como erudito
de las comunicaciones. Entonces, para que tengan claro ustedes de dónde viene este concepto, lo acuña Marshall McLuhan en este libro titulado La aldea global. ¿Dudas, consultas hasta acá? ¿Algo que necesiten que explique nuevamente? Chiquillos, ¿dudas, consultas? Hasta el momento ninguna profesora. ¿Vamos bien? Estamos claritos. Súper, seguimos entonces. Ay, este mouse. Voy a sacar canas verdes. En este proceso se da una interdependencia económica. Esto también es clave. Lo anotan, por favor. Interdependencia económica. Eso quiere representar la ilustración que está junto a la definición, ¿cierto? Ahí podríamos ser cualquiera de nosotros, ya sea que esté enviando un mensaje a través de Internet, que esté comprando algo, que esté haciendo una transacción bancaria, que esté invirtiendo, que esté comprando dólares. Hay una interdependencia, pero no solo entre los privados, sino también entre los países. Ahí es que vemos que surgen los tratados de libre comercio, existen las asociaciones entre diferentes naciones o entre diferentes empresas, puesto que las empresas y los mercados en la globalización sobrepasan las fronteras nacionales, alcanzan dimensiones mundiales. Por lo tanto, el modelo que había sido imperante antes de la globalización de las economías nacionales comienza a quedar atrás. Economías nacionales comienzan a perder fuerza en comparación a estas alianzas, a esta vinculación que existe entre las empresas que sobrepasan sus fronteras nacionales. Ahí es lo que yo les venía diciendo de la mundialización de la economía. La economía alcanza grados de mundialización de relación entre diferentes naciones. Y esto también se va a acompañar de la cultura. Es cosa de ver, ¿cierto? Por ejemplo, el impacto de la cultura asiática, los productos culturales que comienzan a llegar. Hace un par de décadas era principalmente el modelo estadounidense, pero en la actualidad vemos que también Asia se está imponiendo con bastante fuerza, tanto en los modelos económicos como también en los modelos culturales. Entonces vemos una mundialización de la economía, pero también una estandarización cultural. Y cuando hablamos de estandarización nos vamos a referir a un patrón, ¿cierto? Eso es un estándar, un patrón cultural. Si yo, por ejemplo, voy a McDonald's, me voy a encontrar con estéticas muy parecidas, así sea un McDonald's en Asia, en América, en Europa. Es un modelo que se comienza a imponer, ¿cierto? Entonces también vemos que además de una interconectividad tecnológica, hay una interconectividad cultural. Y eso es lo que algunos teóricos han llamado estandarización cultural, formar un solo estándar. Esto influye en las modas de la ropa, en la música, pero también en otros elementos como la política, la cultura. Nos enteramos de las noticias, de lo que está ocurriendo al otro lado del mundo, para tomar el mismo ejemplo del COVID. Eso estaba sucediendo en Asia y nosotros nos enteramos rápidamente de lo que estaba pasando, ¿cierto?
Y eso es en parte gracias a los medios de comunicación masivos. En el pasado, enterarnos de algo así hubiese llevado meses, sino años, cuando nos comunicábamos por cartas, ¿cierto? Ha ido cambiando la comunicación, luego existían los fax, en la década del 60 tuvo gran impacto la radio, posteriormente la televisión, y hoy vemos el impacto que tienen en nuestra vida cotidiana, por ejemplo, las redes sociales. Esto tiene cosas buenas, ¿cierto? Podemos acceder a la información de una manera más rápida y expedita, pero al mismo tiempo, mucha de esa información no está verificada. Y es algo que tenemos que siempre tener en consideración y tener cuidado, verificar nuestras fuentes, porque muchas veces la información que estamos consumiendo no es información fidedigna. Se da mucho eso, ¿cierto? Las llamadas fake news. ¿Quiénes son los actores de la globalización? Todos participamos de una u otra manera en la globalización. Con el solo hecho de hacer alguna transacción financiera, ya estamos participando, ¿cierto? El solo hecho de esta clase, por ejemplo, ya estamos haciendo uso de las tecnologías, o el hecho de, el ejemplo que les daba antes, ya no ir directamente al banco, sino que utilizar las plataformas virtuales para hacer trámites. Todo eso es parte del ingreso en nuestra vida de las tecnologías. Pero además de nosotros que somos privados, hay otras instituciones que adquieren fundamental importancia en este proceso. Y nos vamos a referir a los bancos multinacionales, nos vamos a referir a las empresas multinacionales. Todo esto, recuerden, en el marco de lo que conversamos la semana pasada, que era la economía capitalista. En una economía capitalista, los privados tienen gran libertad de acción y el Estado influye menos, ¿cierto? Hay menos control estatal. Todo eso, entonces, que vimos la clase pasada, es fundamental para poder entender este contenido. Bien, por eso yo les pido que vayan leyendo el manual. Recuerde que si hay algo que lee en el manual y no entiende, puede anotar la duda y la próxima clase yo con mucho gusto se la resuelvo, le explico de otra manera, le doy otro ejemplo, busco algún material que le pueda servir. ¿Ya? Los bancos multinacionales se forman con capital extranjero. Como su nombre lo dice, tienen múltiples naciones, múltiples inversores y al mismo tiempo se instalan en diferentes países. El objetivo de los bancos es incrementar el capital, principalmente. Ese es el objetivo, ¿cierto? Lo vimos también en la clase pasada, que el Estado tiene como objetivo velar por la distribución de los recursos de modo tal que la mayor cantidad posible de personas puedan acceder a sus necesidades básicas, satisfacer estas necesidades. Pero las empresas y muchas veces los bancos tienen un objetivo que es incrementar el capital. ¿Cómo lo hacen? Prestan dinero, ¿cierto? Y se cobra un interés. Estos bancos buscan incrementar su capital apoyando a las multinacionales en inversión en diferentes países. Y las empresas multinacionales se relacionan con esta imagen que puse al comienzo, esta gráfica, en la cual veíamos distintas empresas que se relacionan, que arman los famosos clusters, que son empresas formadas por varias
empresas a su vez. Veamos el ejemplo de Cencosud. Eso es un clúster. Cencosud, ¿cierto? Está formado por varias empresas y además está situada en distintos países. De ahí viene su nombre multinacional. Va a incorporar inversiones de diferentes países, pero también va a contar con diferentes filiales. Entonces, las empresas multinacionales son aquellas empresas que venden bienes y servicios en el extranjero o también producen bienes y servicios en distintas filiales, suelen tener una central, pero también tienen diferentes sucursales, esas son las filiales, las sucursales. Tienen gran presencia a nivel mundial. Son empresas grandes, de gran tamaño, ¿cierto? Y se integran en alto grado en los países en los cuales se instalan. Son privados, por lo cual no dependen del Estado, suelen ser empresas privadas, por lo cual son independientes financieramente hablando. Antes de cambiar la diapositiva, dejaré unos segunditos para que puedan tomar apuntes. Sobre todo, por favor, tener claro que las empresas multinacionales tienen diferentes filiales y que estamos hablando de un sistema capitalista. Esto se relaciona entonces con lo que trabajamos la clase pasada. Un minutito más. Recuerde que si tiene cualquier duda, consulta, podemos aprovechar estos minutitos en los cuales están tomando apuntes para que yo les explique cualquier cosita que falte. Josué, dígame. Disculpe, yo entré como a media clase porque no tenía internet, pero quería ver si se vio algo muy importante al principio de la clase. Dimos la definición de globalización. Hablamos Ya, mientras apuntan esto, le hago un pequeño resumen, ¿ya? Estamos viendo el ya, proceso de globalización que se relaciona con la interconectividad a nivel global, es decir, alrededor de todo el mundo. Y esta interconexión es económica, es política, pero también es social. La globalización tiene que ver con la mundialización de la economía. Anótelo ahí, Josué. Mundialización de la economía. Es decir, mundialización, ya, mundialización, sí, de eso hemos estado hablando, que los ya, mercados exceden, es decir, superan las fronteras nacionales. ya. Es decir, que hay una relación entre diferentes empresas, diferentes países del mundo. También hablamos de dónde sale este término. Viene de un libro de un sociólogo canadiense llamado Marshall McLuhan, y el libro se llama La aldea global. Y en este libro, Marshall McLuhan postula que las comunicaciones y las nuevas tecnologías van a cambiar nuestra forma de ver el mundo, y es efectivamente lo que vemos hoy día. Marshall McLuhan nace en 1911 y muere en los 80, es decir, él no alcanza a vivir lo que estamos experimentando hoy día. Sin embargo, acierta bastante con su idea y de ahí se hereda este nombre de globalización, de su libro La aldea global. ¿Ya? Hablamos Ah, ya, también de que se da una estandarización cultural.
O sea, anote además de la mundialización de la economía, la estandarización cultural. Esto significa ¿Dónde? Sí. que se establece una forma como un modelo a seguir, una forma cultural. Durante mucho tiempo fue Estados Unidos, pero ahora también está adquiriendo mucho poder en este contexto Asia, ¿ya? Y ahora llegamos a los Ya. actores de la globalización, estamos hablando de las empresas multinacionales, también denominadas transnacionales, y de los bancos. Ah, ya, muchas gracias. A Quería saber eso. a usted por preguntar. Entonces, lo que tiene que tener sí o sí anotado es el concepto de mundialización de la economía y el concepto de estandarización cultural. Ya, muchas gracias. No es de qué. Profesora, disculpe, Dígame. en delante usted habló de la interconectividad tecnológica y después dijo interconectividad, pero no alcancé a notar la otra palabra. Hay una interconectividad tecnológica, pero también una interconectividad económica y cultural. Perfecto. ¿Ya? Para que eso quede claro, puede parecer que este proceso es más económico, pero no es solamente económico. También hay una globalización de la cultura y una globalización de la tecnología. Es decir, como bien dijo Marshall McLuhan, esto impactó en todas las áreas de nuestra vida. Es Gracias, como, profesora. no hay de qué. Esto es como vivimos el día de hoy, básicamente. Vemos que somos súper dependientes de la tecnología y esta tecnología también nos permite ser parte de un mercado global de las transacciones financieras a nivel mundial y ser espectadores de una cultura mundial. Eso es lo otro para quienes llegaron tarde, lo otro que hablamos, que el nombre Aldea Global viene de este libro de Marshall McLuhan, que es un sociólogo erudito, perdón, canadiense porque murió en los 80. Y su idea de la aldea global se relacionaba con esta ilusión que tenemos en la actualidad de que el mundo es pequeño, de que el gran mundo que antes era muy difícil de recorrer, hoy es una pequeña aldea. Y esto es porque nos enteramos con un solo clic, ¿cierto?, de lo que está ocurriendo al otro lado del mundo, con mucha facilidad podemos comprar cosas que están al otro lado del mundo. Y eso es gracias a la tecnología, pero ojo que no termina entonces el proceso solo en lo tecnológico, sino que también tiene fuertes impactos en la cultura, como vamos a ver en las siguientes láminas, que es algo que se critica bastante desde los grupos detractores o que se oponen a la globalización. Las otras instituciones internacionales que son bastante importantes en este proceso son, por ejemplo, el Banco Mundial, la Organización Internacional de Comercio, entre otros. Todas somos actores que participamos de este proceso, somos participantes activos de la globalización. Esta misma clase se está realizando a través, ¿cierto?, de una plataforma que comunica a personas de diferentes lugares del mundo. Eso es una mundialización de la tecnología. Yo podría viajar a Timbuktu mañana, o estar en Punta Arenas, o estar en México, y podría conectarme a dar esta clase, ¿cierto? Porque hay una interconexión a nivel mundial. Todos participamos en esta red.
Sin embargo, estos actores se roban la película, por decirlo de alguna manera, porque establecen las pautas mundiales, son los que están llevando la economía a gran escala y son los organismos que facilitan las transacciones financieras y las transacciones comerciales. Son entidades importantes tales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o la Organización del Comercio. 30 segunditos para que noten eso, chiquillas, chiquillos, antes de cambiar la lámina. ¿Alguna otra duda, otra consulta? Aprovechen estos segunditos antes de que cambie la lámina. Seguimos, entonces. Críticas. Este proceso tiene defensores, ¿cierto? Tales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, pero también tiene detractores, personas que se oponen a este proceso. Por ejemplo, los mayores críticos aseguran que este fenómeno propicia, es decir, facilita una mayor desigualdad dentro de cada nación y también que aumenta la desigualdad entre los distintos países. Además, sostienen que se atenta contra la identidad particular de cada pueblo. Otros argumentos igualmente importantes se relacionan con que este proceso favorece la privatización, la empresa privada, la competencia. Y esto aumenta las rivalidades entre las empresas que buscan hacer más competitivas sus transacciones, sus acciones comerciales, y esto ha llevado a una degradación del medio ambiente, puesto que se ha llevado una sobreexplotación de los recursos naturales. Entonces, vamos a ver una a una las críticas. Primero, ¿por qué se diría que hay una mayor desigualdad dentro de cada nación y entre los distintos países? Podemos tomar el ejemplo de lo que pasó en el coronavirus. La mayoría de las personas que estaban cerca de la línea de la pobreza vieron recrudecida su realidad económica. Muchos de ellos bajaron de la línea de la pobreza a directamente la indigencia, mientras que los grandes empresarios, las grandes riquezas aumentaron sus capitales. Y esto es porque vimos, se da en un modelo capitalista, lo estudiamos en la clase pasada cuando vimos economía. Y en este modelo capitalista, el Estado no tiene mayor injerencia, no tiene mayor control. Entonces, los problemas sociales de injusticia, de desigualdad, no han desaparecido con la globalización, sino que al contrario, se han profundizado. Otros también, ¿cierto? Dicen que no solo dentro de cada país se incrementa la diferencia, sino también entre lo que se conoce, por ejemplo, como el primer mundo, los países más desarrollados o más ricos, respecto al segundo mundo, que son los países en vías de desarrollo, o el tercer mundo, incluso cuarto mundo, que son los países más pobres. A mí no me gusta mucho esa clasificación de primer, segundo mundo, o desarrollado o no desarrollado, porque finalmente un país o una cultura puede ser muy pobre financieramente, pero eso no significa que no tenga desarrollo, ¿cierto? Pero durante mucho tiempo se ha llamado y se ha nombrado así, se ha diferenciado a las distintas realidades sociales, políticas, culturales de los países,
Entonces, ustedes también para que sepan, cuando se habla de primer mundo, se están refiriendo a los países más ricos, principalmente Europa, el tercer mundo, África y Asia, justamente los países que vivieron los procesos de colonización de los últimos siglos. Además, el otro argumento tiene que ver con la identidad particular, que según algunos críticos, algunos teóricos, se vería fuertemente afectada la identidad cultural a través de lo que les venía explicando anteriormente, la estandarización cultural. ¿Qué quiere decir esta estandarización? Básicamente que se impone un modelo como el único válido. Tomemos el ejemplo ya que habíamos hablado de McDonald's. Si yo voy, por ejemplo, de vacaciones a Chiloé, y como en el mercado voy a estar probando algo de producción local, ¿cierto? Eso me permite conocer la cultura, eso me permite conocer algo de la identidad propia de ese lugar. Pero si en lugar de ir al mercado voy al McDonald's, voy a estar siendo parte de esta única forma de ver el mundo estandarizada. Y esto muchas veces ha llevado a la desaparición de costumbres, a la imposición de un solo modelo. Podemos verlo con la música, podemos verlo con las tradiciones. Hay algunos historiadores que sostienen que la globalización genera una cultura de imitadores e imitados, que ya no existe la autenticidad cultural, sino que se intenta imitar, se intenta copiar lo que se establece como un patrón cultural, ya sea estadounidense, que Estados Unidos lideró la globalización durante mucho tiempo, ahora vemos que le está haciendo la competencia a Asia. Y los otros argumentos tienen que ver entonces con la realidad medioambiental, con el hecho de que muchas veces para aumentar el margen de ganancia se sobreexplota, ¿cierto? Eso es un problema que tenemos en la actualidad, la falta de conciencia medioambiental, de reciclaje. Muchas veces con este modelo nos sale más barato comprar algo nuevo que reparar. Ya no se repara. Existe la obsolencia programada, que es que las cosas están hechas para durar un tiempo. Puede estar buena, usted puede cuidar el celular para que le dure muchos años, pero luego está la imposibilidad de actualizar los programas o directamente el dispositivo está hecho para durar menos tiempo. Entonces, hay grandes críticas desde las posturas medioambientales que ven en este afán por enriquecerse y aumentar las ganancias un descuido del medio ambiente. El plástico es un ejemplo, pero tenemos otras crisis en la actualidad, como son la crisis del agua, como es la contaminación ambiental de las empresas, sin irnos más lejos con la contaminación acústica y otras cosas. Entonces, si bien existen defensores, como dijimos, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y principalmente los inversionistas capitalistas, también hay grandes críticos a este proceso. Y esas críticas se relacionan entonces con los problemas medioambientales, con el aumento de la pobreza y con la pérdida de las identidades locales, de las identidades culturales. ¿Se entiende este punto?
Sí, está claro. Está bien ¿Sí? clarito. Ya, Sí, sí. genial. La posibilidad de deterioro de la situación social, económica y ambiental. Los activistas antiglobalización exigen una sociedad más justa. Exigen también el control de este poder ilimitado que parecieran tener las multinacionales. Ya charlamos de que las multinacionales, estas grandes empresas, muchas veces cuentan con la libertad por parte del Estado, sobre todo en los modelos capitalistas en los cuales el Estado les da mucha libertad de acción a los privados. Entonces, lo que proponen estos activistas es que se les ponga un límite a la actividad de los privados, que no puedan hacer y deshacer. Pongamos otro ejemplo que nos permite graficar un poco por qué estos activistas piden el control de los privados. ¿Se acuerdan cuando fue el terremoto? Con el terremoto, ¿se acuerdan la crisis que hubo de agua? Y debido a esta libertad sin límites que tienen los privados en nuestro país, muchos cayeron en actitudes completamente usureras. Subieron el precio del agua cuando más se necesita. Si el Estado no establece Profe, cierto... Dígame. iba a decir algo ahora que con lo que dijo con respecto al terremoto, a lo mejor muchos se acordarán del caso de Horst Polman, que es bien Ajá, sabido que él, como todos saben, o la gran mayoría lo recuerda, él para el terremoto del 27F del 2010, mm, él, él ocupando la cara de Cencosud, y creo que iba a mandar camiones con ayuda humanitaria y esos camiones nunca llegaron. De hecho, la mercancía que venía en esos camiones la pasaron al país haciéndola pasar como ayuda humanitaria y esa ayuda después fue comercializada en el mercado chileno. ajá. Y así hay varios casos más, ¿cierto? El tema de los mismos monopolios, ha pasado con el pollo, con el confort, con todo y más encima en momentos en que hay crisis económica. Entonces, súper bueno ahí el ejemplo que da el compañero de qué ocurre si el Estado no regula la empresa privada. ¿Qué pasa si los privados tienen esta libertad de acción? Vemos que ojalá no fuese así, ¿cierto? Ojalá todos actuásemos de la mejor voluntad posible, pero en este afán de incrementar las riquezas, muchas veces las personas nos vemos fuertemente perjudicadas por las medidas que toman los privados. Entonces, justamente lo que dice el compañero es un súper buen ejemplo de lo que piden los actores antiglobalización, que se ponga un límite, que los privados no cuenten con esta libertad sin límites que ha llevado a tantos abusos, a el incremento de la pobreza y al aumento de la separación entre los países ricos y pobres y también al aumento de la distancia entre ricos y pobres dentro de los mismos países. También piden la democratización de las instituciones económicas, es decir, que los pueblos, las comunidades tengan opinión en lo que tiene que ver con el desarrollo económico, que no sea simplemente decisión de los privados. También algunos piden las condonaciones de las deudas externas, puesto que muchas veces estas deudas superan al Producto Interno Bruto de los países, es decir, que no tienen siquiera la capacidad de poder pagar estas deudas. Para la crisis del COVID, muchos países pidieron préstamos
para poder hacer frente a la crisis. ¿Qué ocurre si debemos más de lo que ganamos? Es que esa deuda es impagable y cobrable. Y además, lo que dicen los activistas antiglobalización es que justamente se le presta dinero a los países que están más empobrecidos, que están en mayor crisis. Y muchas veces tienen que recurrir a otro préstamo para poder pagar lo que ya debían, y así se genera una rueda de nunca acabar, que finalmente termina haciendo más pobres a los pobres y más ricos a los ricos. Eso entonces proviene desde las partes de la sociedad que cuestionan este modelo o que al menos piden que exista un mayor control. Y quiero cerrar la clase con un ejemplo del impacto medioambiental que puede tener la globalización o la producción sin medida, sin escrúpulo. Ejemplo, la ropa rápida o el llamado fast fashion. Esta ropa que está creada para ser utilizada una o dos veces. Ya no existe la cultura de arreglar, sino que directamente llega todo a estos vertederos de la ropa, lo cual, además de generar daño al medio ambiente, afecta directamente a los seres humanos. Esta idea de que el ser humano es algo distinto a la naturaleza es una idea que ya está haciendo agua, ¿cierto? Se está viendo en crisis esta idea, porque no va a haber vida si no hay agua. No hay vida si estamos destruyendo todo a nuestro paso. Y cuando, como algunos dicen, cuando no haya agua nos vamos a dar cuenta que no podemos comer el dinero. Va a haber unas cuantas personas, porque además las grandes riquezas del mundo no es que sean muchas personas, son un poquitito, son grupos muy pequeños que acaparan la mayor cantidad de riquezas. ¿Y quién paga el pato? Las comunidades más pobres y el medio ambiente. Entonces, con este ejemplo, yo les quiero dejar como reflexión también que es súper importante que los seres humanos tomemos conciencia de que no simplemente porque algo sea más barato, sea más rápido, significa que sea un modelo de desarrollo sustentable. Quizás hayan escuchado esa palabra, sustentable o sostenible. Y eso tiene que ver con los modelos de desarrollo que postulan que yo debo ser capaz de dejar recursos para las siguientes generaciones. O sea, dejar de pensar que, no importa si yo voy a estar muerto en 100 años más, en 50 años más, entonces no importa si el planeta se destruye. Algo sustentable significa que la próxima generación tenga agua, que la próxima generación no vea un planeta completamente destruido, porque además tenemos esta concepción de que somos los únicos que vivimos en el mundo. Están también los animales, están todo nuestro medio. Y lamentablemente, este siglo nos ha demostrado que no vamos a llegar muy lejos si no le ponemos un pare, tanto porque se acaba el agua como lo mismo que pasó con la pandemia. Todos esos elementos nos hablan de que como sociedad tenemos que cambiar nuestros valores, ¿cierto? ¿Se acuerdan de la gente que estaba acaparando las vacunas? ¿De qué me sirve a mí estar vacunado si todos los demás están muriendo? Somos de las pocas especies que tenemos un individualismo que no nos deja ver a los otros y que estamos literalmente destruyendo la tierra. Con esta reflexión que no es muy positiva, pero es realista, eh, cerramos la clase del día de hoy. Quisiera saber si hay alguna duda, alguna consulta, algo que quieran decir, preguntar, objetar antes de que cerremos. ¿Estamos?
¿Sí? claros. Sí, sí, sí. Súper bien, chiquillas y chiquillos. Entonces voy a copiar aquí Profesora, lo que escribieron en el chat para pasar la asistencia y nos vemos la próxima semana, el próximo martes, ¿ya? profesora, Nos Dígame. cortito. vemos. De lo mismo que estaba hablando usted, por ejemplo, ahora también se está viendo que hay más dinero, pero hay menos cosas para comprar, menos mercadería. Estamos teniendo más solvencia económica, pero estamos disminuyendo en el asunto de mercadería. Ya la mercadería ya no alcanza con el dinero que uno tiene. Sube un poco el sueldo y los precios se van a las nubes. Entonces yo creo que también entra dentro de lo mismo. La inflación, eso también se relaciona con lo que estamos viendo, porque es base de estas leyes de oferta y demanda, en las cuales en el capitalismo se cree que el mercado se regula solo. Y vemos que realmente eso afecta sobre todo a las comunidades más pobres, ¿cierto? Que justamente a lo que apuntaban los críticos antiglobalización, que la pobreza en el mundo está aumentando. Esta promesa que hizo el capitalismo de que iba a haber más progreso, más recursos, finalmente no está llegando de manera equitativa. Y eso también es una gran crítica que se le hace al sistema, que puede haber más riqueza en términos de dinero, pero no hay una buena distribución. Se lo llevan unos cuantos y no hay un crecimiento igualitario. Y eso es justamente un poco la base del sistema capitalista, que es que a partir de la competencia, cada uno junte lo que pueda. Pensemos, por ejemplo, que en Estados Unidos no existe la salud pública. Si usted tiene para pagar bien y si no, no. A Obama le hicieron un montón de movilizaciones sociales de personas que se oponían a la salud pública. Así que bueno, a intentar avanzar, ¿cierto?, en justicia social, porque si no también no es sostenible el sistema como está. Al menos eso sostienen los detractores, ¿cierto? Bien, chiquillas y chiquillos, les dejo un besito, un abrazo muy grande y nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Tengan Muy buen linda fin de semana. semana. Muchas Adiós, gracias. cuídense. Chao, profe, que tenga buena semana, cuídese mucho. Igualmente, que estén súper bien. Bien, cuídese. Gracias por la atención.